Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo video tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión vamos a seguir con el tema que habíamos dejado en la última clase, que era el tema de la inicialización. La inicialización era ese paso que se realizaba antes de crear una instancia, o mejor dicho, durante la creación de una instancia. Es el periodo o el proceso que hay entre la creación de una instancia de algo y el primer uso que le podemos dar a esa dicha instancia. Ahora bien, ciertas estructuras como ser justamente los structs o las clases pueden generar inicializadores por defecto, pero en ciertas ocasiones nosotros quisiéramos poder establecer lo que son otros inicializadores y eso fue lo que vimos en la última clase. Ahora bien, algo que no vimos fue cómo crear inicializadores de clases que heredan de otras. Ese es un tema bastante importante porque a diferencia de lo que son por ejemplo las estructuras o clases simples donde uno puede crear un inicializador de manera muy simple, tan solo creando los métodos para inicializar, en este caso, cuando queremos crear inicializadores de clases que están heredando de otras clases, podemos tener ciertos inconvenientes y de hecho el funcionamiento que le da Swift, o el compilador de Swift mejor dicho, a lo que son las clases que van heredando y a los constructores, es bastante peculiar y difiere un poco a lo que son otros lenguajes, por dar un ejemplo, C++, C, Java y otros lenguajes que permiten también la herencia. En este caso vamos a considerar, por ejemplo, una clase la cual hereda de otra. Es decir, tenemos una clase y esta hereda de otra. Algo que es obligatorio de hacer en una clase que está heredando de otra clase es en principio, en su propio inicializador, inicializar o completar los datos de todas las propiedades almacenadas de dicha clase. Es decir, al igual que nosotros hacíamos en una clase normal o en un struct, que teníamos que inicializar las cosas en la inicialización, en este caso tenemos que hacerlo, pero antes de hacer cualquier cosa, lo primero que hay que hacer es inicializar eso y finalmente después inicializar lo que es la clase padre. En este aspecto es donde Swift marca una diferencia entre dos tipos de inicializadores cuando hablamos de clases que van a heredar. Tenemos los inicializadores designados y los inicializadores por conveniencia. Los inicializadores designados son aquellos los cuales van a inicializar los componentes de la clase. Es decir, son los que van a estar siempre, los obligatorios, y esto tiene que haber siempre al menos uno. De hecho, esa es una de sus condiciones. Otra de las más bien característica que tienen los inicializadores designados es que es raro ver muchos, generalmente suele ser uno, dos o son muy pocos porque son los inicializadores base a partir de los cuales vamos a poder construir otros inicializadores. Los inicializadores por conveniencia lo que van a hacer es inicializar las cosas pero en base a otros inicializadores, no son obligatorios. Ahí está donde los inicializadores por conveniencia no son obligatorios, ahí es donde está su truco. Van a inicializar las cosas, pero en base a, por ejemplo, inicializadores designados. Tenemos estos dos tipos, recordemos, los designados son los obligatorios y tiene que haber al menos uno, y los por conveniencia pueden no existir. Pero lo que nos brindan, por ejemplo, es crear inicializadores con menos información, ya que los designados van a soler pedir más información. Y hasta ahora venimos hablando mucha teoría y por el episodio de hoy va a ser bastante teórico, vamos a tener algunos ejercicios para demostrar lo que estamos diciendo, pero lo importante es llevarse de acá es mucha teoría porque de esto se basa lo que es la inicialización cuando tenemos herencia. Ahora bien, existen ciertas reglas de la inicialización, las cuales vamos a redondear en tres. La primera es, y tenemos por ejemplo un inicializador designado en la clase hija, que es obligatorio, ya recordemos que tiene que haber al menos una. Este tiene que llamar sí o sí a un inicializador designado del padre, eso es fundamental. No podemos llamar a uno por conveniencia del padre, tiene que ser sí o sí uno designado. La segunda regla es que si tenemos un inicializador por conveniencia del hijo, este puede llamar a otro inicializador por conveniencia del mismo hijo, o puede llamar a uno designado del mismo hijo. Ahora bien, si uno por conveniencia llama a otro por conveniencia, ¿cuándo paramos esto? Bueno, uno por conveniencia puede llamar a otro, pero finalmente vamos a tener que llegar a lo que es la tercera regla que dice que uno por conveniencia en algún momento tiene que llamar a un inicializador designado de la misma clase. Es decir, vamos a poder armar una sucesión, si queremos decirlo así, desde el hijo que tenemos por conveniencia, que llama a otro por conveniencia, que llama a otro por conveniencia, hasta que llamamos uno designado del mismo hijo y por la regla 1 eventualmente te tiene que llamar a lo que es el inicializador designado del padre. Entonces así podemos armar una cadena que finalmente
vamos a llegar a que todo es una cadena de inicializadores designados. Ahora bien, la inicialización en lo que son las clases se hace en dos partes, y voy a remarcar el hecho de que en esta clase vamos a ver mucha teoría más que nada. Primero hay que inicializar lo que son los elementos de la herencia, es decir, cuando nosotros heredamos, recordemos que nos llevamos o recibimos todas las propiedades y funciones del padre. Entonces, cuando recibimos todas las propiedades y funciones del padre, primero tenemos que inicializar las nuevas propiedades almacenadas que estamos recibiendo nosotros, o mejor dicho, las propiedades que estamos generando nosotros. Nosotros recordemos que cuando teníamos algo de tipo vehículo, el vehículo después podía heredar una bicicleta, pero primero hay que inicializar lo que son los elementos de la bicicleta. Eso es fundamental. Después de inicializar los elementos de la bicicleta, podemos utilizar los elementos de vehículo, pero para eso hay que inicializar en la segunda fase. Tenemos la primera fase que recordemos que era inicializar los elementos de la herencia, es decir, los elementos de la nueva creación que estamos teniendo. Y el segundo paso es el inicializar al padre, es decir, inicializar algo de la clase padre, es decir, a la clase de la cual estamos heredando. Y después de esto sí tenemos la posibilidad de personalizar los campos del padre. Uno quisiera decir, por ejemplo, tengamos el caso de un nuevo campo. El campo se llama campo nuevo, por así decirlo. Sí, no es muy novedoso el nombre. Entonces tenemos el campo nuevo. El campo nuevo primero tenemos que ponerle un valor. Después llamar al inicializador del padre. Y recién ahí podemos modificar los elementos de lo que estamos heredando. Eso es fundamental, no lo podemos hacer antes, porque nosotros estaremos diciendo, modifica algo que todavía no creamos. ¿Cómo creamos una instancia del padre o cómo inicializamos el padre? Recordemos que teníamos la palabra clave self para indicar cosas de la misma clase, o elementos de la misma clase, y teníamos la palabra super para hacer referencia a cosas del padre. Entonces, cuando nosotros inicializábamos cosas, en el caso de una instancia normal, lo que hacíamos era poner, por ejemplo, el nombre del tipo, abríamos paréntesis, poníamos los argumentos correspondientes y cerramos paréntesis. Todo bien hasta ahí. En el caso de hacer un inicializador o llamar a un inicializador del mismo tipo, hacíamos self y lo inicializábamos con los argumentos del mismo tipo. Ahora, cuando inicializamos algo de padre, lo que tenemos que hacer es super, abrimos paréntesis, los argumentos correspondientes al inicializador del padre y cerramos paréntesis. O sea, en eso no varía mucho, pero es importante entenderlo. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de herencia y un poco de sobreescritura, porque también hay algo que se hace que es sobreescribir constructores, porque algo que pasa con la herencia es que nosotros no podemos utilizar los constructores del padre salvo que se cumplan ciertas condiciones. Pero en principio uno diría, bueno, el padre tiene constructores, pero la clase hija en principio no tiene constructores, salvo que uno los vaya creando. Y uno podría querer reutilizar constructores del padre, es decir, yo con los argumentos que le estoy pasando al padre me tendría que ser suficiente para crear una instancia del hijo. Entonces, ¿cómo haríamos para heredar eso que normalmente no se heredaría? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a crear una clase que vamos a llamar vehículo. Abrimos y cerramos llave. Y dentro de esto vamos a poner, por ejemplo, lo que es una variable. Que vamos a poner número de ruedas como nombre. Va a ser de tipo entero y en principio va a ser igual a 0. Entonces ponemos var. Número de ruedas, int igual a 0. Con lo cual estamos diciendo, creamos una propiedad almacenada de tipo entero llamado número de ruedas igual a 0 y va a ser variable, no va a ser constante. Ahora bien, vamos a crear lo que es otra variable. Ponemos var, le ponemos como nombre descripción, va a ser de tipo string. Abrimos y cerramos llaves y dentro de esto vamos a hacer lo que es una propiedad computada. Entonces ponemos return y ¿qué vamos a retornar? Vamos a retornar lo que es el string, abrimos y cerramos comillas, y entre las comillas vamos a poner texto, por ejemplo, el operador de interpolación. ¿Qué ponemos dentro del operador de interpolación? Ponemos número de ruedas, espacio después del operador de interpolación, y ponemos, por ejemplo, número de ruedas. Entonces, ¿qué nos estaría dando como resultado la descripción? Un string que dice el número de ruedas que tiene, por ejemplo, 1, 2, 3, en este caso 0 en principio, número de ruedas, es decir, dice en principio 0 número de ruedas. Podemos probar que esto funciona tranquilamente. Podemos poner, por ejemplo, var vehículo 1 es igual a vehículo. Abrimos y cerramos paréntesis, con lo cual estamos llamando a un inicializador por defecto. Recordemos que acá no inicializamos nada, no pusimos un inicializador, pero
cuando está todo inicializado, tenemos el inicializador por defecto que no toma ningún argumento. Entonces tenemos un vehículo que no toma argumentos, lo creamos. Ahora ponemos print, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de esto ponemos vehículo 1, punto, descripción, le damos a correr. Y este código que hasta ahora hicimos, que es bastante simple, que es crear una clase vehículo y después una instancia de esta y llamar a la descripción, donde dice 0 número de ruedas. Y sí, el vehículo en principio tiene 0 número de ruedas. Si antes de esto pusiéramos entre vehículo y el print ponemos vehículo 1, punto, número de ruedas es igual a 4 y le damos a correr. Ahora como modificamos eso nos dice 4 número de ruedas. No es muy lindo el texto, así que vamos a poner vamos a borrar algunas cosas del string de la descripción que diría el número ruedas, es decir, número de ruedas, con lo cual si le damos a correr ahora queda más lindo. Y dice 4 ruedas. Es una descripción un poco vaga, pero sirve como descripción, en fin. Y ahora vamos a borrar lo que es la creación de la instancia y vamos a crear una herencia de esta clase. Ponemos class y vamos a poner en este caso la clase bicicleta. La clase bicicleta, abrimos y cerramos llaves. Y la clase bicicleta, antes de cerrar la llave, vamos a poner 2 puntos. Va a heredar de vehículo. Casi me olvidaba de eso. Es muy importante. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un constructor de vehículo. Y vamos a agregarle elementos. Por ejemplo, en principio ponemos una variable. Var tiene canasta, que es de tipo pool. Es lo único que le ponemos. No ponemos qué valor va a tener. Y ahora vamos a crear lo que es el constructor. Entonces ponemos, por ejemplo, override, que es la palabra clave para indicar que vamos a sobreescribir algo. Ponemos override. Y ahora ponemos init, porque vamos a sobreescribir el constructor del padre. El constructor del padre, recordemos que no tomaba ningún argumento. En este caso, como estamos sobreescribiendo ese constructor que no toma ningún argumento, abrimos y cerramos paréntesis. En caso de estar creando un nuevo constructor el cual toma argumentos, no es necesario la palabra clave override porque no estamos sobreescribiendo. Como el constructor del padre no toma argumentos y en este caso vamos a hacer lo mismo, hay que sobreescribirlo. Entonces, abrimos y cerramos llaves. Ahora dentro del constructor vamos a poner la primera línea, que es inicializar los elementos de la clase bicicleta, que en este caso tiene canasta. Ponemos tiene canasta es igual en principio a false, porque las bicicletas no van a tener canasta. Es decir, primero completamos los campos de la clase. Después ponemos super punto y vamos a acceder al inicializador del padre, que es init. Entonces ponemos super.init, abrimos y cerramos paréntesis. Y después de esto vamos a poder modificar elementos del padre. Entonces vamos a poner, en este caso, por ejemplo, super.número de ruedas es igual a 2. ¿Qué es lo que hicimos en este inicializador? Sobreescribimos el del padre que no toma argumentos. Ponemos que no tienen canasta, es decir, false siempre. Ponemos la inicialización del padre, que es super.init, abrimos y cerramos paréntesis, en este caso porque el padre no toma argumentos tampoco. Y después ponemos super.número de ruedas es igual a 2. Podríamos haber puesto número de ruedas igual a 2 porque recordemos que estamos heredando. Entonces heredamos también las propiedades, no es necesario hacerlo. Así que vamos a crear una instancia de bicicleta. Ponemos var bici es igual a bicicleta. Abrimos y cerramos paréntesis y ahora ponemos print. Abrimos paréntesis y ponemos por ejemplo bici.descripción. Cerramos paréntesis. Le damos a correr. Y nos dice 2 ruedas. ¿Por qué? Porque en el inicializador le dijimos en un momento que el número de ruedas iba a ser igual a 2. Eso es importante. Pero veamos que antes de poder hacer esa modificación, porque estamos modificando algo del padre, tenemos que inicializar al padre. Entonces ponemos super.init. Y antes de eso tuvimos que completar los campos de lo que es la clase que está heredando en este caso. Podríamos evitar esta línea tranquilamente. Podríamos borrar la primera línea del inicializador. Y cuando pusimos var tiene canasta de tipo bool, le podemos poner que es igual a lo que es false. O sea, por defecto ya le damos ese valor. Entonces no tenemos que hacer eso. Y ya podemos llamar a lo que es al init del padre directamente en el inicializador del hijo. Le damos a guardar, le damos a correr para ver que realmente funcionó. Y vemos que no tenemos ningún problema. Ahora bien, vamos a borrar esto para mostrar otro ejemplo. Y vamos a crear una clase, class, la cual vamos a llamar comida.
abrimos y cerramos llave, y dentro de esto ponemos, por ejemplo, var nombre, que va a ser 2 puntos de tipo string, en principio. Les ponemos lo que es un inicializador, este va a ser un inicializador designado, es decir, un inicializador obligatorio. Entonces ponemos init, abrimos paréntesis, va a tomar un nombre también, entonces ponemos nombre de tipo string, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave, y dentro de esto ponemos self.nombre es igual a nombre. Es decir, estamos creando un inicializador que complete el campo de nombre. Ahora bien, vamos a crear un segundo inicializador, pero este sea por conveniencia. ¿Cómo creamos un inicializador por conveniencia? Los inicializadores designados se crean tal cual lo hacíamos normalmente, pero por conveniencia son diferentes. Se agrega una palabra clave previamente. Entonces ponemos convenience, es C-O-N-V-E-N-I-E-N-C-E, convenience. Después ponemos init, abrimos y cerramos paréntesis, porque en este caso vamos a hacer que sea un inicializador por conveniencia que no tome argumentos. Entonces abrimos y cerramos llave, init. ¿Y qué vamos a hacer en ese init? Abrimos paréntesis, ponemos nombre, 2 puntos, y en este caso vamos a poner un string. ¿Qué nombre le vamos a poner? Comida sin nombre. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Acá estamos viendo que desde el inicializador por conveniencia llamamos al inicializador designado, que el inicializador designado es el primero que toma nombre. Vamos a ponerlo en un comentario. Inicializador designado. Y el de abajo vamos a ponerle inicializador por conveniencia. Entonces tenemos estos dos inicializadores. La distinción es que siempre que queramos heredar vamos a tener que sobreescribir el primer inicializador. Y el inicializador por conveniencia nos sirve para cuando, bueno, necesitamos para alguna excepción, que no queremos pasarle argumentos, por ejemplo en este caso, y nos genera un alimento, una comida, que se llama comida sin nombre. ¿De qué nos sirve una comida sin nombre? No de mucho, pero se da la posibilidad. Entonces vamos a crear otra clase. Entonces ponemos class, la cual vamos a llamarla en este caso ingrediente. Y el ingrediente va a heredar, es decir, ponemos 2 puntos de comida. Abrimos y cerramos llave, y dentro de la llave vamos a agregar, por ejemplo, un nuevo elemento. ¿Qué elemento? Vamos a poner var, y en este caso se va a llamar cantidad, que va a ser de tipo entero. Hasta ahí vamos bien. Y ahora vamos a crear dos inicializadores, pero en este caso vamos a sobreescribir los inicializadores del padre. Vamos a hacer, por ejemplo, un inicializador. Vamos a poner init, abrimos paréntesis y ponemos nombre, 2 puntos string, coma. Después ponemos, por ejemplo, la cantidad, entonces sería cantidad, 2 puntos int. Cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave, y dentro de esto ponemos esto. Vamos a primero completar los campos de la clase ingrediente, con lo cual los elementos de la clase ingrediente es cantidad. Entonces ponemos self.cantidad es igual a cantidad. Hasta ahí completamos ese campo. Ahora hay que inicializar todos los elementos del padre. ¿Cómo lo hacemos? Con un constructor. Entonces, ¿qué constructor tenemos que llamar? Al constructor o inicializador designado. ¿Cuál es este? El inicializador que toma un nombre. Entonces ponemos super.init. Y en este caso, super.init, abrimos paréntesis, nombre, 2 puntos, y ponemos nombre. Cerramos paréntesis. Con lo cual ya hemos inicializado todo. Ahora vamos a sobreescribir, por ejemplo, el inicializador por conveniencia del padre. En este caso que no tomaba nada. Ahora vamos a sobreescribir lo que es un inicializador del padre, que va a ser el inicializador que toma solamente el nombre. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Como es algo que estamos sobreescribiendo porque ya existe en el padre, veamos que ya existe un inicializador que toma un string que se llama nombre, ponemos la palabra clave override porque estamos sobreescribiendo algo del padre, ponemos init para decir que es un inicializador, pero antes de eso vamos a poner que sea un inicializador por conveniencia. Nosotros queremos que el principal sea el inicializador que toma los dos datos, entonces ponemos convenience init, abrimos paréntesis, ponemos en este caso lo que es nombre, 2 puntos string, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves, y ahora ponemos self.init, abrimos paréntesis, y vamos a poner en este caso lo que es nombre, 2 puntos, para indicar ahora qué es lo que estamos tomando como nombre, el nombre que le estamos pasando como argumento, entonces ponemos nombre. Ahora ponemos coma, cantidad, 2 puntos, y por defecto la cantidad va a ser 1. Entonces le hardcodeamos o ya le establecemos que va a ser por defecto 1. Cerramos paréntesis y con esto terminamos lo que es el constructor.
podemos crear instancias de, por ejemplo, ingrediente tranquilamente. Ponemos, por ejemplo, var ingrediente 1 es igual a ingrediente, el cual toma, por ejemplo, en principio dos argumentos, que va a ser el nombre y la cantidad. Entonces abrimos paréntesis y ponemos nombre, dos puntos, y el nombre vamos a poner, por ejemplo, ajo. Así que estamos usando ajo, coma, cantidad, dos puntos, y vamos a poner dos ajos. Cerramos paréntesis. Podemos llamar al otro inicializador, al por conveniencia. Entonces ponemos var ingrediente. A ver, lo escribí mal. Ingrediente 2 es igual a ingrediente. Abrimos paréntesis, ponemos por ejemplo nombre, dos puntos, y ponemos como nombre en este caso cebolla. Cerramos lo que son las comillas para decir terminar el string, cerramos el paréntesis para terminar el inicializador. En este caso estamos llamando al inicializador por conveniencia, que es el segundo, que toma solamente un nombre, y recordemos que cuando tomaba solamente nombre la cantidad iba a ser 1 por defecto. Ahora bien, si nosotros por ejemplo hacemos una tercera variable y ponemos var ingrediente 3 es igual a ingrediente, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis, también va a ser válido. Y ahí es donde vamos a darle a imprimir a las tres cosas y vamos a ver cuál es el resultado. Entonces ponemos print, abrimos y cerramos paréntesis, y ponemos en este caso un string que diga el nombre del ingrediente es operador de interpolación, y dentro del operador de interpolación ponemos ingrediente 1 punto, en este caso nombre, y después del operador de interpolación ponemos coma, y hay una cantidad de, otra vez operador de interpolación, ponemos ingrediente 1 punto, y ponemos en este caso cantidad. Vamos a copiar y pegar lo que es esta línea, este print, porque es medio largo. Lo pegamos dos veces. Lo pude haber metido en un arreglo, pero la idea es justamente entender qué es lo que está pasando. Vamos a poner que lo haga también con ingrediente 2 e ingrediente 3. 2 y 3. Ahí está. Entonces, si le damos a correr, nos va a decir la información de los tres elementos. Entonces tenemos el nombre del ingrediente es ajo, y hay una cantidad de 2. Veamos qué pasa en el primer elemento. El ingrediente 1 es ajo y la cantidad es 2. Está perfecto. Después tenemos el nombre del ingrediente es cebolla, y hay una cantidad de 1. Veamos, el inicializador toma solamente el nombre. Veamos el inicializador que toma solamente un nombre. El inicializador que toma solamente un nombre le pone por defecto la cantidad 1. Está perfecto. Ahora llamamos en el caso de ingrediente 3 a un inicializador que no toma argumentos. Vemos, inicializador 3 nos dice, a ver, el nombre del ingrediente es comida sin nombre y hay una cantidad de 1. ¿Qué pasó acá? Nosotros nunca definimos un inicializador que no toma argumentos. ¿A qué inicializador estamos haciendo referencia? Bueno, en este caso, al inicializador que estamos haciendo referencia es al inicializador que toma 0 argumentos de la clase comida. La clase comida, veamos que le pone comida sin nombre. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿cómo pudo sacar la cantidad que es 1? Bueno, en este caso lo que hizo fue llamar al inicializador por conveniencia, que toma solamente un nombre. Es decir, como no le estamos pasando un número, dice, bueno, vamos a pasarle el que toma nombre. El que toma un nombre y le pone cantidad 1. Hasta ahí vamos bien. Entonces, cuando llama a este inicializador, se encuentra con que no puede, pero llama entonces al inicializador que no toma nada. Entonces, como el inicializador que no toma nada le pone comida sin nombre, nos queda que es comida sin nombre con cantidad 1. Con lo cual podemos de esta manera heredar inicializadores. Es un poco chocante o marea un poco el entender esto, pero la verdad que es bastante útil, a la vez que puede confundir bastante. Por lo menos cuando lo vi por primera vez confunde bastante. Pero ahí es donde está el chiste. Es que podemos heredar cosas o inicializadores, pero en ciertas condiciones. Por ejemplo, la condición es que los elementos estén inicializados generalmente, o que contemos con inicializadores bien completos como es en este caso. Aún así es raro ver que utilicemos tanto los inicializadores, por lo menos con este poder, pero por lo menos es importante llevarse la idea de que se puede hacer. Ahora vamos a borrar lo que es la instanciación y todo esto que hicimos abajo de todo, y vamos a crear una tercera clase.
Entonces vamos a poner, por ejemplo, class, que se va a llamar ítem de lista de compras. Hasta vamos bien. Esta variedad, es decir, ponemos 2 puntos de ingrediente. Abrimos y cerramos llaves. Y dentro de la clase, por ejemplo, vamos a crear una variable, la cual se va a llamar comprado y por defecto va a ser igual a false. Es decir, va a ser al fin y al cabo de tipo booleano, nos va a indicar si el elemento ya está comprado o no. Hasta ahí vamos bien. Y ahora vamos a crear lo que son los inicializadores. Ahora vamos a crear lo que es una variable, ponemos var, descripción, que va a ser de tipo string. Abrimos y cerramos llaves y dentro de esto ponemos var, que vamos a llamarlo salida. Va a ser igual a un string literal, es decir, abrimos y cerramos comillas y dentro de lo que son las comillas ponemos un operador de interpolación y vamos a poner en este caso cantidad. Después del operador de interpolación ponemos una X como diciendo por, no va a ser la multiplicación sino que simplemente va a ser una referencia como si fuese un signo por. Ponemos otro operador de interpolación y dentro de este operador de interpolación ponemos nombre. Hasta ahí vamos bien. Ahora lo que vamos a hacer es a salida más igual esto en una segunda línea. ¿Y qué es lo que vamos a agregarle? Vamos a poner comprado signo de interrogación, con lo cual es el operador ternario, recordemos que era lo que hacía. Y ahora tenemos que retornar sí o sí un string porque salida es de tipo string. Entonces vamos a ponerle algún string. Si por ejemplo el objeto está comprado, vamos a poner string ya ha sido adquirido. Ponemos 2 puntos después de lo que es el string literal y ahora ponemos otro string literal en el caso de que sea falso, es decir, que no se haya comprado, es decir, aún hay que comprarlo. Entonces, después de esta segunda línea ponemos un return salida, con lo cual estamos diciendo de que genera un string temporal en una variable, el cual va a dar la cantidad por el nombre. No va a ser un producto real, sino que simplemente es la X, no hace nada más que eso, una referencia. Y después le agregamos un string que diga haya sido adquirido o aún hay que comprarlo. Ahora bien, ¿cuál es el constructor de la clase ítem de lista de compras? Como está hasta ahora, lo podríamos dejar así. ¿Por qué? Porque todos los elementos de la clase ya están inicializados. Es decir, los únicos elementos que le agregamos fue comprado y descripción. Y descripción es computada, entonces se computa en tiempo de ejecución, no se necesita almacenar nada. Y en el caso de comprado es un valor booleano que por defecto ya tiene el false, entonces no hay que inicializar. Recordemos que el objetivo de la inicialización es crear, o mejor dicho, completar los campos que estén vacíos dentro de una clase. En este caso, como ya está completado, no hay que completar nada. Y uno diría, ¿y en qué momento se llama el constructor del padre? Automáticamente se hace. Automáticamente se va a llamar el constructor del padre. En este caso, el constructor del padre es uno que toma nombre y cantidad, pero como no tiene el nombre va a llamar al por conveniencia, que va a su vez ponerle cantidad 1 por defecto. Y en este caso pide un nombre, pero como necesita un nombre y no lo tiene, va al inicializador por conveniencia, que no toma nada y le pone un nombre por defecto. Entonces, en ese caso, va a crear los elementos. Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar con esto? Acá se bugueó un cachito scope. Vamos a crear 3 instancias dentro de lo que es una lista. Entonces ponemos var y le ponemos, por ejemplo, como nombre lista para el desayuno. Va a ser igual. Abrimos corchete para indicar que vamos a empezar a escribir una lista. Hacemos un salto de línea para que quede más estructurado. Ahí está. Es como que vamos a estructurar el código de una manera un poco más bonita. Esto lo podemos hacer todo en una línea, pero queda feo. Personalmente prefiero estructurarlo un poco mejor. Ponemos ítem de lista de compras. Abrimos y cerramos paréntesis, coma. En una nueva línea vamos a poner ítem de lista de compras. Abrimos paréntesis y ponemos en este caso nombre, 2 puntos, huevo. Para decir que vamos a poner un elemento que sea un huevo. Cerramos paréntesis, coma, ítem, lista de compras, abrimos paréntesis y le llamamos al constructor que toma 2 argumentos. Entonces ponemos nombre, 2 puntos,
En este caso, ¿qué podemos comprar? Naranjas. Y en el caso de naranjas vamos a ponerle, por ejemplo, que tenga una cantidad de 2. Vamos a comprar 2 naranjas. Perdón, cuando puse huevo no lo puse como string. Ahí está. Entonces ponemos una variable que se llama lista para el desayuno, el cual es una lista que tiene un ítem de lista de compras que no toma ningún argumento. Después un ítem de lista de compras que toma un nombre, en este caso, y le ponemos por ejemplo que toma un huevo. Y en el caso de ítem de lista de compras que toma un nombre y una cantidad, en este caso naranjas y cantidad 2. ¿Por qué podemos llamar a los 3 inicializadores siendo que originalmente tendríamos que tener uno? Veamos. Tenemos un inicializador por defecto porque no tiene la clase ítem de lista de compras, no tiene inicializador, así que tiene el inicializador por defecto que es ítem de lista de compras. Hasta ahí vamos bien. Pero del padre podemos acceder a sus inicializadores, que ¿cuáles son? Uno que toma cantidad y nombre, y el otro que toma lo que es solamente nombre. Después, los del padre se van a encargar de llamar a los correspondientes, pero en principio nosotros solamente podemos llamar a los elementos del padre. No más arriba, no podemos irnos a comida. Vamos solamente a pensar en lo que es el padre, en este caso ingrediente. Con lo cual tenemos los 3 inicializadores, el inicializador que no toma nada, que es el inicializador del hijo. Y después tenemos los otros 2 inicializadores que son del padre. Pero ¿cuándo podemos hacer esto? Cuando es herencia directa, en este caso de entre ingrediente e ítem de lista de compras. Ítem de lista de compras hereda directamente de ingrediente. Número 2. Tenemos lo que es el inicializador. Número 2. Tenemos lo que es los elementos de la lista que está heredando. Todos inicializados sin necesidad del inicializador. Entonces en ese caso, o mejor dicho, si tenemos inicializador tiene que estar inicializando eso también. Pero ya en ese caso no necesitamos el tema de crear o sobreescribir lo que es el padre, porque ya se hace solo, Swift lo permite hacer de manera automática. Entonces, por ejemplo, vamos a modificar un poco lo que es la lista para el desayuno, porque la lista para el desayuno, por ejemplo, el primer ítem se va a llamar ingredientes sin nombre, y eso la verdad que es bastante feo. Entonces vamos a modificarlo y ponemos, por ejemplo, en lista para el desayuno en 0. Lista para el desayuno en 0 es el primer elemento. Entonces ponemos lista para el desayuno en 0, punto. Y le ponemos, en este caso, como nombre, es igual a pan. O sea, vamos a comprar pan en este caso. Ponemos después lista para el desayuno en 0. Punto cantidad es igual a 3, para decir que vamos a comprar 3 panes. Y vamos a poner, por ejemplo, lo que es lista para el desayuno en 1, para decir que es el segundo elemento que va a ser huevo. Punto comprado es igual a true. Con lo cual, ahora vamos a imprimir los resultados de las 3 cosas. Ponemos con un bucle for para simplificar. Ponemos for. En este caso vamos a poner, por ejemplo, elemento in. ¿En qué lo vamos a hacer? En este caso, lista para el desayuno. Es decir, vamos a iterar sobre la lista. Abrimos y cerramos llaves. Ponemos print. Y dentro del print ponemos, por ejemplo, lo que es elemento punto descripción. Tenemos 3 por pan, aún hay que comprarlo. 1 por huevo, ya ha sido adquirido. Y 2 por naranjas, aún hay que comprarlo. Acá tuvimos un error porque no le puse un espacio. Voy a agregarle un espacio al string para que quede más lindo. Acá tuvimos un error. Me olvidé de poner un espacio en el string descripción. Es decir, puse cantidad por nombre y no le puse un espacio que separe con lo que es el string de comprado. Entonces le agregamos lo que es un espacio ahí. Ahí está. Es un error más bien visual. No afecta lo que es el funcionamiento del programa. Ahí queda más lindo. Dice 3 por pan, aún hay que comprarlo. 1 por huevo, ya ha sido adquirido. Y 2 por naranjas, aún hay que comprarlo. Gramaticalmente correcto no es la mejor oración que se ha armado en la historia, pero la idea es demostrar el funcionamiento de esto. Y vemos cómo podemos ir heredando, cómo podemos utilizar constructores o inicializadores del padre. Y que de hecho es la razón por la cual decidí hacerlo en otro video y no en el mismo video del episodio anterior, porque si no era para volverse loco. Ya el tema es lo suficientemente complicado como para juntarlo con algo nuevo. Entonces la idea era que se asimilara a lo que era el tema anterior y con esto poder ya tener una cierta base y entender esto. Entender esto toma práctica. La única forma que recomiendo para aprender a hacerlo bien es practicar, practicar y practicar hasta que salga. No es fácil. Hay veces que uno no se da cuenta que constructores están siendo llamados y que constructores no.
Casi siempre se van a manejar con constructores básicos, van a sobreescribir algún que otro constructor del padre, pero Swift les da la posibilidad de utilizar otros constructores que ya eran del padre. Eso es bastante curioso, pero a priori pueden ignorarlo. Con lo cual pueden ignorar medio tutorial si quieren, pero recomiendo que lo aprendan bien. Ahora bien, ¿todavía hay temas para ver con inicialización? Sí. Hay inicializadores que pueden fallar. Hay una forma de crear inicializadores que tienen la posibilidad de fallar, porque hasta ahora los inicializadores no fallan. Los inicializadores son perfectos porque siempre te devuelven una instancia. Pero hay veces que no podemos devolver instancia porque la información que estamos pasando no es válida. Y en vez de romper todo el programa, podríamos hacer una forma en la que creamos objetos los cuales pueden ser nil o no, es decir, opcionales. Si se puede crear la instancia, bien, lo devolvemos como un valor fijo, y si no, lo devolvemos como un opcional. Entonces, en ese caso tenemos que agregar algunas sentencias que nos comprueben a ver, bueno, si pudiste crear la instancia, hace una cosa, y si no, la otra. Porque si no, igualmente el programa va a fallar en ese caso. Pero eso es algo también medio pesadito, no es tan complicado, pero para cortar lo que es el video de hoy, prefiero cortarlo acá, así que espero que les haya gustado lo que es el video de hoy. Espero que se haya entendido, practíquenlo, porque ya les digo, no hay otra manera. Si les gustó lo que es el video, no se olviden de compartir, darle me gusta, suscribirse, dejar comentarios, eso ayuda muchísimo. Estoy viendo que últimamente hay interacción y la verdad que me alegra mucho. Si no les gustó, vale decir el por qué no, justamente la idea no es obligación que les gusta todo, y vale la crítica constructiva. La crítica destructiva ya siempre aviso, no pierdan tiempo. O sea, la voy a leer igualmente, pero si es destructiva no me sirve nada. Una cosa es un comentario para ayudar y decir, mira, no me gustó porque no se entendió, y otra cosa es decir, no me gustó. Hay diferencias. Así que espero que les haya gustado. Les recomiendo que escuchen también lo que es el podcast de Code Time, donde tratamos de explicar la programación vista de un punto de vista un poco más humano y teórico. En este tutorial tuvimos bastante teoría, pero aún así hubo algo de práctica. En este caso de Code Time contamos lo que son ejemplos y cosas así, y ponemos entradas en bandaic.com, pero es importante entender muchos conceptos teóricos. Por ejemplo, el próximo episodio que se va a transmitir hoy es lunes, así que el video este se está subiendo en martes, así que cuando estén viendo esto ya el episodio va a haber sido transmitido, que va a ser componentes de interfaz gráfica de usuario. Es interesante, así que espero que les haya gustado el video. No se olviden de retroalimentar, ayudar, la verdad que eso ayuda muchísimo. Y nos estaremos viendo en lo que es el próximo video, así que será hasta la próxima.